que la vida de cada uno de ustedes me bendice. Amén. Vamos a entrar de lleno al mensaje del día de hoy. Tiene como título consagración. Una palabra que pareciera sencilla y pequeña, pero está llena de una profundidad impresionante. Hemos orado por la palabra, el Señor bendice su palabra y le rogamos que añada bendición. Amén. Mateo 16, verso 13 al 20 va a ser nuestra base bíblica. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente forma. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Jesús mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús el Cristo. Hay mucho que aprender de toda la palabra de Dios, pero hoy nos vamos a enfocar en el verso 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bien, voy a avanzar lento porque no lo quiero confundir en ninguna forma. Amén. Si algo no queda claro, lo platicamos al final y lo aclaramos, o en el transcurso, como hoy es miércoles de enseñanza, puede preguntar, tenga toda la libertad de preguntar, porque para eso son los miércoles, es escuela, amén, es un discipulado. Entonces, la palabra iglesia en el latín se traduce como eclesia con doble C, pero esa palabra de latín ya es una traducción del original en griego, que es eclesia con doble K. En griego es eclesia con doble K. Entonces, cuando nos enfocamos y rompemos las sílabas de esta palabra en griego, eclesia, la palabra ek, que es eka, significa fuera de. Y su raíz es kaleo, que significa llamar. Juntos, ek y kaleo, literalmente significan llamar. Se refiere a los llamados. Iglesia se está refiriendo a los seleccionados. Cuando habla de seleccionados, entendemos que se refiere a que era un grupo grande de personas, pero de ese grupo grande escogieron a A, B, C y D. Amén. Escogieron A, B, C y D, y los demás quedaron fuera de esa selección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, iglesia quiere decir que de un grupo seleccionaron a un puño de personas. Entonces, en el primer siglo, la palabra iglesia no era una palabra religiosa. ¿Está siguiéndome? Diga conmigo, no era una palabra religiosa. No lo era. De hecho, esta palabra era una palabra política. Era para referirse a gobierno. Amén. Se refería a aquellos que habían sido llamados de entre el pueblo para servir al pueblo. La palabra iglesia se refería a aquel grupo de personas que eran seleccionados y llamados para hacer un servicio civil. Un servicio civil puede ser bombero, policía, doctor, maestro, son servicios al pueblo, pero más enfatizadamente
un servicio en gobierno. Amén. Entonces la palabra iglesia está ampliamente relacionada con gobierno y con todo lo que tiene que ver con la organización del gobierno. Amén. Entonces la palabra iglesia era como un brazo ejecutivo, era una rama que se extendía para escribir leyes y también para asegurarse de que esas leyes se cumplieran. Amén. ¿Cómo surgió este sistema de iglesia? Bueno, yo me fui a estudiar un poco y casi 6 artículos lo resumí en esta ficha de 6 diferentes pasos. Yo se los voy a leer. La leyenda atribuye el desarrollo de este cuerpo gubernamental a un rey que tenía por nombre Teseo. Este hombre era un legendario de la supremacía de Atenas. Atenas era una ciudad que era ampliamente bendecida porque como estaba a la orilla del mar, como estaba a la orilla de donde desembarcaban, un lugar donde llegaban a barcos y desembarcaban, llevaban y traían provisiones, era un lugar muy próspero. Era un lugar altamente poblado porque ofrecía muchas oportunidades al ciudadano de trabajo. Era tanta la expansión que estaban experimentando que se vieron en la necesidad de desarrollar un sistema de gobierno que funcionara para ellos. Amén. Entonces, Atenas fue evolucionando desde el siglo 8 antes de Cristo. Primero, su evolución fue con un gobierno que se le llama oligarquía. Oligarquía quiere decir gobierno de pocos. En este gobierno de pocos mandaba el rey y el rey tenía sus delegados. Si usted fue a la escuela y estudió un poco de historia o ha visto películas, se va a enterar de que el rey tenía, por ejemplo, no recuerdo yo los nombres de las definiciones de los delegados, pero eran muy pocos. Amén. El rey le daba gobierno a uno para que gobernara sobre una ciudad y después gobernaba sobre diferentes ciudades y ponía delegados en cada ciudad. Y cada ciudad tenía su propio sistema de religión y todos le rendían cuentas al rey. Tanto el pueblo le pagaba limosnas y diezmos y ofrendas a la iglesia y la iglesia se las pagaba al rey y es todo un sistema político. Amén. Pero se dieron cuenta que esta oligarquía no estaba trabajando. Poco a poco transicionó a un sistema de gobierno democrático, o sea, un gobierno compuesto por todo el pueblo. El pueblo opina que sí se puede hacer y que no se puede hacer. Versus antes solo se hacía lo que el rey decía. Amén. Bueno, en un principio gobernaba el rey y él dirigía todos sus asuntos políticos y militares, asistido por un grupo de personas que se les conocía como areópagos. Este areópago era un consejo de nobles, esa es la palabra que yo estaba buscando, era un consejo de nobles con amplios poderes, especialmente en la justicia. Entonces el rey tenía nobles y a los nobles les daba poder, autoridad para que fueran e hicieran justicia, pero la única justicia que ellos practicaban era la propia. Amén. Lo que ellos buscaban era expandirse adquiriendo territorios y enriquecerse a causa del gran trabajo que hacían los ciudadanos. Entonces este consejo de nobles se extendía a otro grupo, a una institución más que estaba representada por una clase privilegiada. Entonces el pueblo no le gustó que el único que ganaba en este sistema de gobierno era el rey y los nobles, y se empezó a rebelar el pueblo. Los nobles tuvieron una gran idea y le dijeron al rey: ¿por qué no hacemos una reforma? Una reforma en donde ya no seamos un gobierno elárquico y nos convirtamos en un
gobierno democrático y el rey estuvo en ese entonces de acuerdo. Entonces, en esta reforma decidieron eliminar el pagar deudas con esclavos. Por ejemplo, tú me debes dinero a mí, porque me debes dinero, yo tengo todo el derecho de quitarte tus hijos y convertirlos en mis esclavos hasta que termines de pagarme la deuda. Entonces, en esta reforma decidieron eliminar ese decreto y empezaron así consecutivamente a eliminar decretos para que el pueblo bajara en su ira y se siguiera sujetando al mandato del rey. Amén. Entonces, en este nuevo sistema de gobierno se ve de la siguiente forma. En el año 510, en la ciudad de Atenas, revolucionó el sistema político. ¿Cómo se miraba esto? Bueno, el arconato era integrado por 10 arcontes. Estos 10 arcontes se dedicaban a funciones administrativas y también dirigían el ejército de esa ciudad. Existía también el consejo del bule. Este estaba integrado por 500 miembros. Estos 500 hombres redactaban leyes, controlaban todos los magistrados y se encargaban de la política exterior. También existía una asamblea popular y a esta asamblea popular le nombraron eclesia. Esta asamblea popular estaba integrada por los ciudadanos atenienses que eran mayores de 20 años. Estos hombres jóvenes tenían que ser propietarios de terrenos y tenían que reunir las calificaciones que correspondían para poder llenar esta posición. No cualquiera podía llenar esta posición. Uno de los requisitos para pertenecer a este grupo de iglesia era que tenías que ser de la tribu original del pueblo ateniense. Si tus antepasados no tenían raíces como originarios de esa ciudad, no calificabas para gobernar. Tenías que ser ilustre, educado. Amén. Tenías que tener buena reputación y tenías que tener amistades que avalaran esa reputación. Amén. Bien, y el último sistema de gobierno era un tribunal. Este tribunal lo componían Eliastesen, este es bien difícil, Eliastacentaba. Estaba compuesto por 6,000 ciudadanos mayores de 30 años y su función en el gobierno solo duraba un año. El trabajo de ellos era administrar con justicia. Amén. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque leímos Mateo. Y ahí dice que, lo voy a volver a enseñar, ahí dice lo siguiente: Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y él le dice, tú eres el Cristo. Y Jesús le responde, eres bienaventurado, porque te lo reveló mi Padre. Ningún hombre te ha revelado esto. Ha sido mi Padre quien te ha enseñado quién soy yo. Entonces le dice Jesús, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Sobre esta roca edificaré mi sistema de gobierno. Sobre esta roca voy a enseñarles qué es el reino de los cielos. Y parte de lo que vemos en este versículo es que había revelación de quién era el Cristo. Amén. Bajo ese principio de la revelación de quién es el Hijo de Dios, es que se va a establecer el reino en ustedes. Este gobierno celestial se va a establecer en sus corazones a través de la revelación de quién es Jesús y qué es el reino. Amén. Entonces, con esta base entendemos que la palabra iglesia se está refiriendo a un sistema de gobierno. Si estamos hablando de reino terrenal, hay un sistema de leyes en la tierra. Y si estamos hablando del reino celestial, entendemos que en el reino de los cielos hay un gobierno. Entonces, en la antigua Grecia, en el año 621, la iglesia era un grupo de personas seleccionadas que se reunían periódicamente para debatir
y decidir sobre los asuntos civiles. Esta práctica se ha prolongado hasta el día de hoy, porque ahora, por ejemplo, Estados Unidos está bajo un gobierno democrático. Amén. Es un gobierno que es dirigido por el pueblo. Ahora, hay gente que dice, pero esas son dos cosas diferentes. Eso es política y nosotros somos la iglesia. Son dos cosas diferentes. Es lo mismo. Porque hay personas que menosprecian la iglesia pensando que porque la iglesia ha diluido su identidad y ha disminuido en poder y autoridad, ha dejado de ser lo que es en los ojos de Dios, y no es así. Entonces es vital comprender que Dios ha ordenado a la iglesia como el vehículo por el cual Él va a establecer su reino. La iglesia es el vehículo por el cual su reino se va a expandir. La iglesia es el vehículo por el cual se verá el poder de Dios, las maravillas de Dios, la grandeza de Dios, la soberanía de Dios. Amén. Entonces, es importante que entendamos las leyes del reino. Y aquí es donde entramos al mensaje del día de hoy. En el libro de Números aprendemos que hay 6 ciudades de refugio. Hoy yo solo quiero hablar de una ciudad de refugio. Números 35, 9 al 28, lea conmigo. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: cuando crucen el Jordán y entren a Canaán, escojan ciudades de refugio a donde pueda huir quien inadvertidamente mate a alguien. Esa persona podrá huir a esas ciudades para protegerse del vengador. Así se evitará que se mate al homicida antes de ser juzgado por la comunidad. En este caso, comunidad sería la iglesia. Amén. 6 serán las ciudades que ustedes reservarán como ciudades de refugio. 3 de ellas estarán en el lado este del Jordán y las otras 3 en Canaán. Estas 6 ciudades les servirán de refugio a los israelitas y a los extranjeros, sean estos inmigrantes o residentes. Cualquiera que inadvertidamente dé muerte a alguien podrá refugiarse en estas ciudades. Será la comunidad la que, de acuerdo a estas leyes, deberá arbitrar entre el acusado y el vengador. La comunidad deberá proteger del vengador al acusado, dejando que el acusado regrese a la ciudad de refugio donde huyó y se quede allí hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Pero si el acusado sale de los límites de la ciudad de refugio donde huyó, el vengador podrá matarlo y no será culpable de homicidio si lo encuentra ¿dónde? Fuera de la ciudad. Así que el acusado debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de eso podrá volver a su heredad. La buena noticia es que en el tiempo del libro de Números, ese sacerdocio estaba formado por un hombre mortal. En cualquier momento ese sacerdote iba a morir. Nuestro sacerdote es eterno. Amén. Entonces son 6 las ciudades de refugio que representan 6 diferentes áreas en nuestra vida que necesitan que nos refugiemos en una ciudad. Nuestra ciudad amurallada es Cristo. Amén. Él es nuestra ciudad de refugio. Entonces, aquí dice que si inadvertidamente le quita la vida a alguien, va a ir detrás de él el vengador. La única forma para que el vengador no lo alcance es que se refugie en una de estas ciudades. Entonces yo quiero hablarte de una ciudad que todos nos urge correr a ella. Es la ciudad de Cedes. Cedes en español, pero en hebreo se dice Kedesh. Espero estarlo diciendo bien. Es la palabra 6943 que se traduce como
santuario. Pero tiene ahí otra traducción que es la 6942 Kadash, que quiere decir hacer, pronunciar u observar. Pero me llama la atención las siguientes definiciones porque es como limpio, apartar, es celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo, señalar. Yo me quiero quedar con solo un par de estas que es como limpio, consagrar, purificar. Amén. Que es lo mismo a santificar. Me quiero quedar aquí. Entonces dice que si la persona cometió un pecado y está huyendo por protección, tiene que correr a sedes, que quiere decir consagrarse. Quiere decir que tiene que correr a sedes, que quiere decir limpiarse, que quiere decir purificarse. Entonces, si quiero que el vengador deje de alcanzar mi vida, necesito empezar a limpiarme. El alma que no está limpia es una alma que experimenta pobreza, pobreza mental, pobreza espiritual, pobreza física, es pobreza, y lo vamos a ir viendo en unos minutos. Entonces, la palabra consagrar quiere decir reconocer o establecer firmemente algo. Entonces, para poder entrar a la limpieza que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros, tenemos que empezar por reconocer nuestra condición. Pero muchas veces estamos ciegos de cuál es nuestra verdadera condición. No estamos conscientes de cuál es nuestra condición. Muchas veces nos aprobamos a nosotros mismos y pensamos que nuestra condición está bien. Consagrar es acción por la cual se destina al culto de Dios una cosa. Entonces, consagrar es decir, de hoy en adelante mi destino, el propósito por el cual yo vivo es para agradar a Dios y servir a Dios. Amén. Avancemos. Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si estás separados de mí, no puedes hacer nada. Hermanos, separados de Dios, no podemos ver nuestra condición. Separados de Dios, no puedo ver que necesito ser limpiado. Separado de Jesús, no puedo ver en dónde está fragmentada mi alma. ¿En dónde sucede una fragmentación en el alma? Por ejemplo, si estabas en tu niñez y de repente tu mamá ya no regresó, o tuvo un accidente, o hubo una pérdida en la familia y experimentaste una tristeza profunda, se fragmentó el alma. Si experimentaste el fallecimiento de un ser querido, se fragmenta el alma. Si experimentaste un abandono, un divorcio, si experimentaste, por ejemplo, una humillación, un desprecio, se fragmentó el alma. Todas esas áreas en donde el alma está fragmentada, hay un dolor escondido. Y necesitamos agarrarnos de Jesús. Yo soy la vid y separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, sedes quiere decir consagrarse. Sedes quiere decir separarte de todo y apegarte a Cristo para que podamos ser purificados. ¿De qué necesito ser purificado? De la fragmentación del alma. ¿Cómo sé si el alma está fragmentada? Me ofendo fácilmente, me irrito fácilmente, me desanimo fácilmente, me debilito fácilmente, debato en dos pensamientos, se me facilita pensar mal de alguien, se me facilita brincar a conclusiones, pero siempre esas conclusiones son negativas. El alma entonces está fragmentada. Amén. Salmo 139 del 23 al 24 dice lo siguiente:
examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mi camino perversidad, y guíame en el camino eterno. Léalo conmigo una vez más. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí perversidad. Guíame en el camino eterno. David, esa era su oración. Dios, examíname. ¿En dónde está mi alma fragmentada? ¿En dónde está mi alma doliente? ¿En dónde está mi alma herida? ¿En dónde está mi alma sin poder moverse? Porque hay partes de nuestra alma que quedaron sin poder recuperarse. Y necesitamos que el alma sea íntegra. ¿Sabe por qué? Porque hay un pasaje en la Biblia que dice, y lo voy a leer ahorita y regresamos a esta ficha. Tercera de Juan 2:4 dice lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué? Salud, así como prospera tú. Entonces, si no hay salud, es porque ¿qué está fragmentado? El alma. Pues mucho me regocijé cuando vieron los hermanos, perdón, estoy leyendo mal. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad. Ahorita vamos a regresar aquí, solo me adelanté un poco. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Prosperarnos. ¿Cómo vamos a prosperar? Conforme prospera el alma. Y si entonces el alma está teniendo dificultad, está fragmentada y necesita ayuda. En esa área de tu vida es necesario que tú te detengas, que yo me detenga y le pregunte al Espíritu Santo en dónde está el problema. Amén. Entonces, cuando le preguntamos a Dios que revele el origen de nuestra condición, para ser purificados, no para quedarnos en esa condición, para ser limpios. Amén. Queremos la limpieza para alcanzar la sanidad, para alcanzar la libertad, para alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, lo primero que Dios va a hacer es revelarnos la iniquidad. ¿Cuál es la iniquidad? Cuando ya nos reveló cuál es la iniquidad, va a revelar cuál es la maldad que le abrió la puerta a esa iniquidad. Nos va a revelar cuál fue el pecado que se hizo y nos va a revelar la enfermedad que está produciendo ese pecado. Amén. Porque una alma herida, una alma traumada, una alma fragmentada está enferma y padece de pobreza. No prospera en nada. Empieza a hacer algo y apenas le está yendo bien y le robaron, se le arruinó el carro, se le incendió la fábrica, se enfermó un familiar de la familia, apenas había ahorrado $5,000, el banco se los quitó y no prospera, y no prospera, y no prospera. Porque hay una enfermedad que se llama pobreza a causa del quebranto que hay en el alma. Ahora, ese quebranto no es por humillación a la presencia de Dios, sino porque está el alma dañada. Amén. Entonces, mire lo que sucede en 2 de Samuel, una porción de la palabra que nos enseña cómo entró la pobreza a esta ciudad. 2 de Samuel 21, 1 al 4 dice: hubo hambre en los días de David. ¿Qué hubo? Si hubo hambre es porque había escasez. No había dinero, no había fruto, no había semilla, no había lluvia, no había movimiento de nada. Un estancamiento total. Y dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Entonces imagínese, ¿cuánto tiempo llevas así? Pues llevo 1 año, pero Dios me va a sacar de esta. Amén. Y luego te vuelves a encontrar a la persona. ¿Y cuánto tiempo llevas así? Pues 2 años, pues 5 años, pues 10 años. Pero no le hace, la iglesia en luchas y pruebas sigue caminando. Pero si no has salido del mismo hoyo, es que algo está mal. Pasaron 3 años y todavía estás en sequía. 3 años consecutivos en la misma situación. Y David dijo, algo está mal. Entonces, ¿qué hizo David? David consultó a Jehová. Entonces nos vamos a aquel salmo: revélame mi corazón, revélame dónde está el problema,
revélame dónde está el pecado, revélame dónde estuvo la falta, revélame qué dije, revélame qué hice. Ayer estaba mirando el testimonio de una ex bruja que dice que cuando los cristianos usan mal sus palabras, ellos las capturan en el aire y empiezan a crear con esas palabras webs. ¿Cómo se dice webs? Telarañas, para que el cristiano se empiece a enredar en sus propias palabras. ¿Ya han visto cómo las moscas se enredan, cómo las arañas se enredan las moscas? Para que el cristiano quede inmóvil. Entonces a veces quedamos atrapados con nuestras propias palabras, porque usted y yo dormimos, pero el reino de las tinieblas no, porque nuestra destrucción es la paga de ellos. Entonces ellos hasta le hacen la camita a uno y uno, ay, estoy bien cansado, y nos da el soponcio y dormimos sin tener cuidado de lo que está pasando en el mundo espiritual. Entonces aquí dice, David consultó a Jehová y le dijo, explícame. Entonces Dios le contesta, le dijo, esto no es tu culpa, David. Le dice, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Ok, ¿de quién era la culpa? No, de Saúl. ¿Por qué era la culpa de Saúl? Porque los mató. Saúl agredió a los Gabaonitas. ¿Era culpa de David? No. ¿Pero estaba pagando las consecuencias David? Sí. Y hay veces que vamos a estar en consecuencias por culpa de alguien más. Por eso es que hay veces que a veces queremos hacernos buena gente, decir, deja voy y le ayudo a tal persona. No, 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 no. Primero hay que preguntar, Señor, ¿le ayudo? ¿O está esta persona en un trato? Aquí ha venido gente, hermanos, que nos ha pedido ayuda y les hemos tenido que decir no. Ha venido gente que así bien suavecito le digo, no, lo siento, gracias. Y hay gente que le he tenido que hablar de decirle, no, no, lo que tú ya estás haciendo ahorita es abusar de la iglesia, no. Pero hay gente que Dios nos dice, date, date, date. Entonces no nomás es de ir a ayudar, porque no nos podemos meter en tratos de otras personas. Amén. Entonces por causa de Saúl, entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel. Mire, usted dice, es que Dios me va a hacer a mi justicia porque yo solo soy hija de Dios y ellos, Dios no se ocupa de ellos. No, Dios se ocupa de todos. De todos. Es que él no es cristiano, Dios no se va a ocupar de él. No, Dios se ocupa. Los Gabaonitas no eran pueblo de Dios, mas sin embargo, Dios les hizo justicia. Entonces a veces decimos, es que este es impío, yo soy cristiano, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, no, Dios cuida de su creación. No es un Dios injusto. Entonces los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, enemigos de Dios, a los cuales los hijos de Israel habían hecho un juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigas la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl o con su casa, ni queremos que muera hombre en Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijeres, eso haré. Si usted quiere saber el resto de lo que sucede, lo puede leer, 2 Samuel. Solo quiero quedarme aquí. Necesitamos indagar, Señor, ya tengo en este problema un año, ¿qué está pasando aquí? Contéstanos, ¿por qué no estamos avanzando? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que provocó esta situación? ¿Qué es lo que tengo que hacer para solucionarlo? Señor, hoy vengo a tocar, dice que el que pide y al que busca y al que pide, entonces empecemos a pedir, necesito guianza. Necesito revelación, necesito que me hables, necesito que me muestres en dónde se fragmentó mi alma que no prospera, en dónde se trazó una línea que detuvo la prosperidad, porque tener mucho dinero en el banco no es prosperidad, la prosperidad está en el alma, amén.
Entonces, cuando el alma es próspera, todas tus demás finanzas se van a alinear a esa prosperidad. Pero primero necesitamos entrar a la santificación. Necesitamos entrar a la purificación. ¿Por qué le digo eso? Porque mire lo que dice Primera de Juan 1, verso 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y mire la parte B. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando el alma está fragmentada, cuando el alma está herida, no quiere convivir con los hijos de Dios. No quiere convivir con la iglesia. No quiere convivir con nada que tenga que ver con la iglesia. Le encuentra un desprecio. Entonces no está pegado a la luz que es Cristo. Entonces hay que buscar la raíz. ¿Por qué no quiere ir a la iglesia? ¿Por qué le tiene tanto desprecio a la iglesia, que es el sistema de gobierno de Dios? ¿Por qué le tiene tanto rechazo a lo establecido por Dios? ¿Verdad? Entonces, si no ama a su hermano y si no tiene comunión con los hermanos, es que no hay luz. Y si no hay luz, no puede ser ¿qué? Limpio. Ahora entiendo, hermanos, yo leyendo esta palabra decía, ahora entiendo por qué dice la palabra que a través de diversas pruebas es necesario que seamos perfeccionados. No es que Dios nos quiera llevar de prueba en prueba, es de que a veces somos duros de corazón y decimos, pues sí lo perdono, pero no olvido. Y aquí me siento en este caballo de orgullo, ¿verdad? Aquí me quedo. Entonces no está viendo la luz, no quiere ser limpio. Entonces al triturador, ¿verdad? Que se le tritura el corazón. ¿Cuál es la razón de eso? Que el corazón se ablande, que el corazón se preste, que el corazón se doblegue. Porque mire, antes de entrar a Canaán, Israel tuvo que pasar por el Jordán. ¿Y qué quiere decir el Jordán? Humillación. Si no hay humillación, no hay limpieza. Así de sencillo. ¿Por qué tenemos que tener comunión los unos con los otros? Porque sucede lo siguiente, en inglés se dice, ¿cómo se dice eso, Génesis? Accountability. En inglés, accountability. En español, responsabilidad. Lo pongo en inglés porque tiene mucho más peso la palabra en inglés que en español. Es saberle dar cuentas a otro. Es tener responsabilidad por las acciones. Mire, ayer estaba hablando con una maestra en la mañana, nos estábamos poniendo de acuerdo de cómo trabajar con los estudiantes. Entonces hay un estudiante que me llena el jarrito de piedritas porque me desespera. Entonces yo le dije, este estudiante a veces la verdad que me desespera, pero yo expresé mi frustración. Me voy a la casa y empecé a meditar y dije, creo que eso no fue muy profesional. No estuvo bien como lo dije. Entonces hoy que me reuní con ella, porque me reúno con ella 2 veces a la semana, le dije, estuve meditando nuestra conversación del día de ayer y quiero reconocer que las palabras que usé fueron incorrectas. Éticamente estuvo incorrecto que yo expresara mi frustración y quiero pedirte una disculpa. Entonces, cuando nos relacionamos los unos con los otros, aprendemos a tener responsabilidad de nuestras acciones. Porque al final del día, a quien le van a pedir cuentas de tus acciones es a ti mismo. Entonces, cuando aprendemos a ser responsable con quienes somos, empezamos a dejar que Dios nos limpie, que Dios nos purifique. Y nos empezamos a dirigir con mucho más cuidado porque ahora nos estamos consagrando para Dios. Y esa consagración viene porque quiero la limpieza de mi alma. Quiero que mi alma vuelva a ser completa, que vuelva a ser íntegra. Amén. Entonces, cuando convivo con los hermanos, estamos obligados a ser responsables por nuestras acciones, reacciones y comportamiento. Hace unos meses compartíamos con gente nueva que estaba llegando al ministerio y preguntaba, ¿por qué tenemos que tener desayuno las mañanas de pastores? Reuniones de pastores, ¿por qué? Es mucho problema. Unas no quieren cocinar, otras no quieren llevar el café, otras no quieren servir mesas, nadie quiere servir al final porque es mucho problema, la cocina es mucho problema.
Entonces explicaba a pastora y nos enseñaba y decía, porque en medio del servicio es que somos pulidos. En el servicio estás aprendiendo a mantenerte humilde. En el servicio estás aprendiendo a convivir, a ser tolerante. En el servicio estás aprendiendo a controlar tus reacciones, a controlar tu comportamiento, a controlar cómo te diriges. Y eso purifica el alma. Amén. Entonces tener un set de ojos exteriores te ayuda a que tú veas el mal que está en uno. Ay, casi le grito al hermano, casi le digo, hermano, ¿qué le pasa? No se fija. Y con ciertas palabras podemos decir, pues, ¿qué está tonto o qué? Entonces cuando tienes un set de ojos extras dices, ay, perdón hermano, es que ya me desesperó el del parqueo. Y ya con los ojos te dicen, sí hermana, pero así no, ¿verdad? Ya uno redarguye y dice, sí cierto, debo hacerlo diferente. Entonces cuando convivimos con los otros hermanos, el estar rodeado de gente te ayuda a ver cuál es la condición de tu corazón y lo que todavía tenemos que arreglar. Amén. Entonces a veces queremos resultados y decimos, hermana, ore por mí, hermano, ore por mí, hermanos, todos en ayuno por mí. Y todos podemos entrar en ayuno por usted. Pero el responsable de ir a preguntarle a Dios, ¿qué está mal conmigo? ¿Por qué no estoy prosperando? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué no estoy avanzando? ¿Por qué mis finanzas en lugar de mejorar empeoran? ¿Qué está sucediendo? Mire, estábamos mirando con mi mamá una película. Esta es solo una parte, no pude encontrar la imagen exacta. Y le quise tomar una foto por mi teléfono, pero el sistema no me dejaba. Pero iban en un barco y uno de los que iban en el barco dijo, tengo tantas ganas de adorar a Dios con mis hermanos. Y dijo alguien, pues hagamos una celebración de culto. Y dijeron todos, sí, tengamos un servicio. Bien interesante porque se reúne y van y le dicen al cura, ¿pudieras tú, creo que era un rabino, pudieras tú dirigir el servicio del sábado? Sí, ahí estaba el sabático, el israelita dirigiendo los cantos y todo. Y pasan diferentes rostros de la gente que estaba adorando. Y una estaba adorando y le hacía así al que estaba al lado, le hacía así y él se hacía del rogar. Y luego el otro estaba mirándose las uñas y el otro estaba luciéndose, dirigiendo. Todos estaban en el culto, pero ninguno estaba en el culto con su mirada y su pensamiento en Dios. Todos tenían su mirada en sí mismos. Y yo le decía a mi mamá, fíjate qué interesante es esto, porque la semana pasada hablamos de que puedes llegar a adorar, pero puedes llegar a adorar al monte equivocado. Cuando Jesús llega al monte, Satanás lo llevó y le dijo, adórame y todo lo que pidas te lo doy. Estos así estaban, dándole la adoración al chamuco para que ellos recibir lo que su carne en el momento deseaba. Uno que deseaba que lo reconocieran como el supremo rabino. Otro que quería que lo vieran como el más importante de los 20 que estaban ahí. La otra que quería que al que le cerraba el ojo le correspondiera y bien lucida. Entonces dice Primera de Corintios, todas las cosas son lícitas, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Amén. La comida es para el estómago y el estómago es para la comida, pero Dios destruirá tanto el uno como el otro. Entonces no estamos en esta arca de salvación para lucirnos a la mirada de los hombres. Estamos en esta arca para decirle a Dios, purifícame, 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 quiero consagrarme para ti. Entonces para eso voy a correr a Cedes, a mi ciudad de refugio, porque separados de Jesús, ¿qué dice? Hermanos, si no nos acercamos a la luz, nada podemos hacer. Si no nos abrazamos de la luz, nada podemos hacer. Si no nos anclamos en Jesús, nada podemos hacer. Amén. Entonces vamos a orar. Es un buen tiempo para orar y pedirle a Dios, Señor, yo necesito detenerme en este caminar y empezar a hacer lo que David hizo. ¿En dónde está nuestro mal? ¿Por qué hay tanta sequía? Amén.
Vamos a orar. Padre bueno, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Señor del cielo, sabemos que tú has establecido la iglesia, Dios, un sistema de gobierno para que en esos asuntos legales que están pendientes sean saldados a través de la justificación de Cristo Jesús. Yo te ruego en esta hora, Señor, que abras nuestros ojos para que podamos entender nuestra situación. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos reveles en dónde está la iniquidad, cuál fue la maldad que le abrió la puerta, cuál fue el pecado que funcionó como vehículo para que viniera la calamidad, la pobreza, la desgracia. Muéstranos cuál es la enfermedad que ha causado nuestra alma, Espíritu Santo, para que podamos ponernos a cuentas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que tú nos hables y nos reveles tu perfecta solución a esta situación que estamos experimentando. Si es enfermedad tras enfermedad, muéstranos cuál es la causa. Si es la economía, muéstranos cuál es la causa. Si es sequía espiritual, muéstranos cuál es la causa. Si es desinterés a los caminos tuyos, muéstranos qué está causando que yo tenga rechazo, que me rehúse a rendirme, a consagrarme a ti. Muestra la condición de mi corazón para que yo entienda lo que debo arreglar. Así como le hablaste a David y le enseñaste tú, Señor, cuál era la raíz de la sequía, así muéstranos cuál es la raíz de nuestro problema y permite, Señor, que con la sabiduría que nos dé tu Espíritu Santo podamos saldar toda legalidad y que ninguna cosa venga detrás de nosotros en el nombre de Jesús, para que prospere, Señor, todo nuestro ser al ser sanada nuestra alma. En el nombre de Jesús yo oro por tu pueblo en esta hora y te pido que seas tú inquietando el corazón, que esta palabra entre a lo profundo de los huesos y quede, Señor, latiente en sus mentes y en sus corazones, y no la suelten, Señor, hasta el día que tú vengas. Estemos en esa búsqueda constante de limpieza, de consagración, de apartarnos para ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico en esta hora, buen Dios. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, y por lo que continuarás haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Quedamos despedidos esta noche. Muchas gracias por su participación. Que Dios añada bendición. Amén.